Saludos, mi nombre es Indemairani Méndez Frías. Voy en primer semestre Grupo A de la carrera de licenciatura en Medicina y les vengo a hablar sobre la barrera hematocefálica. Bueno, la definición de la barrera hematocefálica es la siguiente. Menciona que es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central, es decir, que tiene células endoteliales en la parte interna del capilar y conforman lo que es la barrera hematocefálica. Pues como había dicho antes, que recubre células endoteliales alrededor del capilar, menciona que tiene una característica peculiar de estas células endoteliales. Menciona que el endotelio, cada borde celular está unido a la célula adyacente, lo que lo hace impermeable a la pared interna del capilar. Ahora su función es que principalmente en los mamíferos regula y restringe el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre. Esto ayuda a mantener la homeostasis en el microambiente químico del sistema nervioso central. Para ser más específico, la barrera hematocefálica evita que cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistemática entre al sistema nervioso central, como fármacos no liposolubles y proteínas. Como pueden ver en la imagen, la barrera hematocefálica se compone de la siguiente manera: la luz capilar, las células endoteliales que están unidos estrechamente, los astrocitos, que son los pies terminales que rodean la barrera hematocefálica, los pericitos, que también son células que forman parte del sistema nervioso y que rodean igual el capilar de la barrera hematocefálica, ciertas neuronas que se adhieren a este capilar, y de más en cerca se observa que están las células endoteliales y su estructura, y es el que permite el paso de ciertas sustancias y es muy selectiva. Ahora hablemos un poco de los astrocitos. Menciona que son células localizadas pues, en el sistema nervioso central, que lo conforman el encéfalo y médula espinal. Sus funciones principalmente es hacer la homeostasis neuronal y la formación de la barrera hematocefálica. Como puede ver en la imagen, está presentado la neurona, el astrocito y el capilar. Como pueden ver, el pie terminal del astrocito va unido al capilar y este va a tener contacto con la neurona para regular su homeostasis. Las funciones implícitas de la barrera hematocefálica es protección principalmente del cerebro y transporte muy selectivo de la red capilar al parénquima cerebral. Las sustancias deben atravesar por transistosis mediada por receptores, difusión transmembranal, mecanismo de acarreo y transportadores. Como pueden ver en la imagen, está el espacio extracelular y espacio extracelular, está el capilar y pues se puede observar que está la macromolécula pasando a través del vaso sanguíneo por medio de transitosis mediada por receptores. También menciona que para que estas sustancias ingresen al cerebro pueden llegar de dos formas, que es este líquido intersticial, que es la circulación capilar, o acceder por difusión al líquido cefalorraquídeo. Para empezar, en el primer caso de la circulación capilar, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales que había mencionado con anterioridad. Esta pared constituye la barrera hematocefálica, que como la imagen que se le había enseñado con anterioridad, las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Esa es otra característica de las células endoteliales. Además, otras características de las células endoteliales están estrechamente adosadas y que existe unas bandas que cierran herméticamente el espacio intercelular. Otra composición de la membrana que conforma la barrera hematocefálica es la existencia de una membrana basal, que se me olvidó mencionar con anterioridad, pero que conforma la barrera hematocefálica. Dice que es un revestimiento continuo alrededor del endotelio. Seguidamente, la otra capa, podríamos decirle, o la otra parte que conforma la barrera hematocefálica son los pericitos,
Tiene forma de araña, sus prolongaciones protoplasmáticas siguen un curso circunferencial alrededor del capilar. La función del pericito es regular la homeostasis del líquido intersticial y del cerebro. Podría decirse que las diferencias de los capilares de los tejidos y de los capilares de la barrera hematocefálica, se dice que los capilares de otros tejidos están en estrecho contacto con las células, mientras que los capilares del sistema nervioso central están a la disposición de las células gliales, es decir, los astrocitos, y forman un revestimiento que impide más el paso y que cubre el 85% de la superficie capilar. Se puede ver otra imagen más específica sobre lo que es la barrera hematocefálica. Lo había mencionado que es luz del vaso sanguíneo, o sea, luz del capilar. Están las células endoteliales alrededor que están en unión estrecha y está la membrana basal que cubre alrededor del capilar y están los astrocitos y pericitos y una cuanta neurona en el capilar y eso conforma la barrera hematocefálica. Por eso es que las sustancias no pueden atravesar fácilmente porque tienen que pasar a través de cada membrana y si es muy difícil poder pasar algo de la red capilar al cerebro. Por eso es muy selectiva. Un dato por decir es que la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea se engloban con uno solo y forman lo que es la hematocefálica. Esta confiere cierta impermeabilidad al sistema nervioso central y que constituye un factor de protección frente a sustancias que ingresen al organismo. Bueno, las sustancias tienen que tener ciertas características para poder atravesar estos niveles de capas de la barrera hematocefálica. Número uno, debe tener bajo peso molecular. Y número dos, afinidad por agua, lípidos de membrana o proteínas de membrana. Estas son características físico-químicas requeridas para el paso de estas sustancias a través de estas membranas. Otra característica más, el transporte de estas sustancias al cerebro depende de dos cosas. Número uno, del mecanismo transporte presente en la barrera y número dos, la difusión de estos compuestos que son las características físico-químicas de la molécula que había mencionado con anterioridad. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad y de la barrera hematocefálica y también el paso de las sustancias. Un ejemplo es la meningitis, que es como una especie de dolor de cabeza y altera las características que dije con anterioridad. Algo más, aunque las células de la microvasculatura del cerebro constituye la barrera física de la barrera hematocefálica, las propiedades de permeabilidad de la barrera hematocefálica son controladas únicamente por las células endoteliales capilares. Se menciona otra característica más de las células endoteliales. Menciona que el movimiento del soluto por la barrera endotelial es a través de dos membranas más que lo conforman la célula endotelial, que se llama luminal, que es en el espacio interno, y aluminal, que es el espacio externo del endotelio, y están separadas por el citoplasma. Lo había mencionado antes, luminal y aluminal. Luminal es adentro del endotelio y aluminal es afuera. Como puede ver en la imagen, esa es la estructura de un capilar. Se compone de túnica íntima, media y adventicia y las láminas elástica interna, y se puede observar el endotelio que sigue cumpliendo con las características de uniones estrechas. Está el fibroblasto y la lámina elástica interna y externa. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematocefálica. Incluye el transporte pasivo, que es difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que son transporte mediado por portadores, receptores y de absorción, y transporte activo de salida. Se mencionarán los transportes. Para empezar, está el transporte mediado por portadores. Se define que son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial.
usada para facilitar el paso de nutrientes como exosa, nucleócido, base púrica y aminoácidos al cerebro. Seguimos con transporte activo de salida. Los transportes funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematocefálica y restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se conocen como transporte de salida e incluye la glucoproteína P. Sigamos con transporte mediado por receptores. Este transporte mediado por receptores es un proceso iniciado por la endocitosis en el complejo ligando-receptor. Este tipo de transporte depende de energía y es saturable. Los transportes son capaces de transportar moléculas grandes como proteínas y partículas. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio, se requiere algo importante, que es la hidrofobicidad de la molécula. Podría decirse que es otra característica para que pueda pasar la sustancia de la red capilar al parénquima cerebral. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior a 600 Dalton para entrar pasivamente a la membrana. Bueno, pues para concluir, se resume que la barrera hematocefálica principalmente es las células endoteliales que recubren internamente el capilar. Es impermeable, es decir, que cumple con cierta impermeabilidad para el paso de sustancias. Paso de sustancias a través de la red capilar al parénquima cerebral. Tiene que pasar por una serie de capas además de las células endoteliales, que es la célula endotelial, la membrana basal y los astrocitos y pericitos que recubren el capilar. Las características físico-químicas de esta sustancia es afinidad de agua, proteínas y lípidos, y también bajo peso molecular para el paso de estas sustancias. Y esto podría decir que concluimos, y su función principal de esta barrera hematocefálica es proteger al cerebro y el paso de ciertas sustancias para que tener una homeostasis en el microambiente del sistema nervioso central. Y eso es todo. Gracias. Transporte a través de la membrana. Existen dos tipos de transporte: el transporte pasivo, que no consume energía metabólica, y el transporte activo, que sí consume energía. En el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre al favor de gradiente, lo que eso se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Existe otra división para los sistemas de transporte, además de la del consumo de energía. Estamos hablando de si necesitan la presencia de una proteína transportadora o no. Así tenemos el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin la ayuda de algún transportador, alguna proteína. Y el transporte mediado, en el que se requiere la presencia de una proteína de membrana específica para el soluto a transportar. Ahora hablaré del transporte pasivo. En el transporte pasivo, un ejemplo sería la ósmosis, que es un tipo de transporte pasivo en el cual solo moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de la gradiente. Este es de mayor concentración de agua hacia menor concentración de soluto, hacia al de menor concentración de agua hacia la mayor concentración del soluto. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere el gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua, pero no los solutos. En el caso de soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, solución hiposmótica, a la que tenga una mayor concentración, solución hiperosmótica. Regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una cantidad de agua en el interior de la célula. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes que no pueden atravesar la membrana, y como tienen carga negativa, atraen a los cationes de pequeño tamaño y repelen aniones de también pequeño tamaño. El tipo de solutos grandes son las proteínas y fosfatos orgánicos. Los factores que determinan el volumen celular son el número de partículas osmóticamente activas del interior celular, 2. La osmolaridad del líquido extracelular, y 3. La permeabilidad de la membrana celular. El comportamiento de célula animal ante distintas presiones osmóticas se puede dividir en tres:
La primera sería si al introducir una célula en una solución el volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. La segunda es si al introducir una célula en una solución el volumen celular aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. Y si al introducir una célula en una solución el volumen celular disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Difusión simple o libre. Es el paso de sustancia a través de la membrana plasmática, como lo son los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Este sistema de transporte es el más simple y es utilizado por moléculas sin carga o neutras. Como ejemplo de sustancias que utilizan este tipo de transporte está el oxígeno, el dióxido de carbono, los solutos liposolubles de peso molecular bajo, la urea y el glicerol. También se ha observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso molecular inferior a 200 Dalton pasan rápidamente la membrana, como por ejemplo la molécula de agua. Facilitada es el transporte celular donde es necesaria la presencia de un carrier o un transportador que puede ser una proteína integral para que las sustancias atraviesen la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas que se encuentran en la membrana o que son de la membrana. La glucosa se une a la proteína transportadora y esta cambia de forma, permitiendo el paso del carbohidrato. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una quinasa, que es una enzima que añade un grupo fosfato a un azúcar, transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Activo. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía, dado que el movimiento se realiza en contra de gradiente de concentración químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que para su funcionamiento se requiere el gasto de la energía. Las proteínas portadoras del transporte activo poseen actividad ATPasa, que significa que pueden romper el ATP, el adenina trifosfato, para formar ADP de 2 fosfatos o AMP de fosfato, con la liberación de energía de los enlaces de fosfato de alta energía. Se conocen o se observan tres tipos de portadores. Los portadores son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Los antiportadores incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido, mientras que simultáneamente transportan otra en sentido opuesto. Sin portadores son proteínas que transportan una sustancia junto con otra, frecuentemente un protón como el hidrógeno, y el transporte activo primario, en el que el consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento del soluto transportar. Un ejemplo de este tipo de antitransportador primario es el sodio y el potasio ATPasa, presente en la membrana de la mayoría de las células animales, que bombea sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia el interior de la célula. Y el transporte activo secundario o cotransporte es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones de sodio de la membrana celular, como el gradiente producido por el sistema glucosa-sodio del intestino delgado y el intercambiador calcio-sodio. Es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando para ello el gradiente de sodio. Su finalidad es mantener la baja concentración de calcio iónico en el citoplasma, que es unas 10.000 veces menor que en el medio externo. Transporte mediante vesículas. En este tipo de transporte, las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma. Para ello utilizan la formación de vesículas con la propia membrana, y en el interior de las mismas se sitúan los solutos para su desplazamiento. Existen varios tipos. En la endocitosis, cuando las sustancias son partículas de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis, y si están en solución se le denomina pinocitosis. En la parte interna de la membrana celular aparecen digitaciones recubiertas por una proteína, la clatrina, y se denominan depresiones revestidas, que darán lugar a vesículas revestidas especializadas en endocitosis mediada por receptor, para la introducción de las macromoléculas específicas. Por último, la exocitosis.
Muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo que sería inverso a la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Las proteínas son sintetizadas siempre en el interior celular, pero algunas de ellas realizan su función biológica en el medio extracelular. A mí me corresponde hablar sobre el tema de receptores membranales. Hay que recalcar que los receptores membranales existen en todas las células. Las funciones de los receptores membranales es crear un mensaje y enviar un mensaje. Para crear un mensaje debemos de tener un ligando y un receptor. Si no hay ligando o un receptor, obviamente no podemos crear un mensaje. El ligando es el que trae el mensaje para que entre a los receptores. Hay de dos tipos, superficial e intracelular. El superficial se encuentra por fuera de la membrana, por eso su nombre es superficial. Se necesita un segundo mensajero para llevar la información hacia el núcleo. Aquí les muestro un ejemplo. Ese es el ligando, que puede ser una proteína. Ese es el receptor, que es específico, por cierto. Más adelante les explicaré sobre por qué es específico. Cuando entra el ligando, se une al segundo mensajero, que este segundo mensajero le corresponde llevar el mensaje que trae este ligando hacia el núcleo, haciendo que tenga una respuesta. Como segundo es el intracelular. Una de sus características es que se encuentra dentro de la célula, dispersa en el citoplasma. Esta, a comparación de la superficial, no necesita un segundo mensajero, porque su receptor membranal está dentro del citoplasma. O sea que el receptor lleva directamente hacia el núcleo de información. Para que el ligando entre dentro de la célula por la membrana, debe de tener unas ciertas características. Por ejemplo, peso molecular igual o menor que 200 Dalton y que sea liposoluble. Este receptor membranal son específicos para hormonas. Soluble y liposoluble. Eso quiere decir que pueden ser proteínas, enzimas u hormonas. El ligando debe actuar o interactuar con las células diana, que las células dianas son las células que tienen receptores que permiten la unión del ligando. Aquí tengo un ejemplo de célula diana. Es ese ligando, es ese receptor que es específico, tiene la misma forma que el ligando, que hace que entre las células. El ligando se unirá a su receptor específico creando un mensaje o una información. Si se activa el receptor, ligando-receptor, puede formar una respuesta. Si no hay un receptor específico para el ligando, no habrá método para que el ligando entre hacia la célula. Si este ligando fuera de forma circular y quiera entrar a ese receptor que es en forma triangular, no podría tener una interacción y el ligando no podría introducirse a la célula. O sea que esa no sería una célula diana. Aquí hay un ejemplo. Ese es el ligando-receptor. Ese es un ejemplo de una célula diana, porque tiene su receptor específico para el ligando, que permite la unión. Ese es un ejemplo de célula no diana, porque no tiene el receptor específico para este ligando, por lo cual no permite la unión. Toda señal que se forme de ligando-receptor debe llegar hacia el núcleo. El núcleo procesará esa información y puede ser que acelere o inhiba la transcripción de ADN. Hablamos de una transcripción de ADN cuando hay una copia de ADN, o sea, si hay una división celular. Si no hay una división celular, ese ADN se convertirá en ARN ribosomal, ARN de transferencia y ARN mensajero. Bueno, teniendo en cuenta las características y todas las funciones que hacen los receptores membranales,
vamos a dar un repaso sobre las dos que existen, receptor superficial y receptor intracelular. Sus características de receptor superficial pues, es que tiene un receptor específico, esto quiere decir que el receptor tiene que estar de la misma forma que el ligando para que haya un complejo ligando-receptor y permita la unión de estos y que se lleve una información hacia el núcleo. Requiere de dos receptores o un segundo mensajero. Hay que recordar que el receptor superficial necesita un segundo mensajero para que el mensaje que trae el ligando llegue hacia el núcleo. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el ligando, este es el receptor, se unen y hacen un complejo ligando-receptor. Ese receptor no entra con el ligando, sino que mantiene su forma, se queda aquí, está adherida a la célula. Este ligando entra a la célula y se une con el segundo mensajero, que hacen otra vez el complejo ligando-receptor, llevando el mensaje que trae el ligando hacia el núcleo. Y el núcleo la procesa en información y hace una respuesta, que puede ser que regule o inhibe la actividad génica. La actividad génica nos referimos a la copia del ADN o copia de la transcripción. Y por último, se encuentra por fuera de la membrana. El receptor se encuentra por fuera de la membrana. Pasamos al receptor intracelular. Sus receptores son específicos para las hormonas. No necesita un segundo mensajero, a comparación del superficial. ¿Por qué no necesita un segundo mensajero? Porque el receptor está dentro de la célula, por eso se llama intracelular. El ligando entra mediante unas ciertas características que tiene a la membrana y se une con su receptor que está disperso en el citoplasma. Uniéndose hacen el complejo ligando-receptor y emite un mensaje que llega al núcleo. Estos también pueden regular o inhibir la actividad génica. El ligando que pasa por la membrana necesita ser de bajo peso molecular, 600 Dalton o menor a 600 Dalton, o que sea liposoluble. En el campus VM Villahermosa. Hoy les hablaré del aparato de Golgi. Su principal función es la de procesador, empaquetador, distribuidor y secretor de células. Trabaja como en una línea de montaje, recibiendo proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso, liberando vesículas que están destinadas a entregar las proteínas maduras hacia diferentes destinos, como los lisomas, la membrana plasmática o el medio extracelular. Está compuesto por sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular, formado por cisternas que se le conoce como aplanamiento de Golgi o dicteosoma. Las proteínas ingresan al aparato de Golgi, luego son transportadas a lo largo de la serie de cisternas en los cuales las enzimas actúan para modificar y son empaquetadas en membranas para después ser liberadas. Forman dos tipos de vesículas: las vesículas secretoras, que llevan las proteínas al exterior de la célula, y los lisomas, donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. Barrera placentaria. La placenta es un órgano que se forma durante la gestación en las hembras de los mamíferos. Consiste en una masa esponjosa que se adhiere al útero, en la cual se establece el intercambio de oxígeno y nutrientes de la madre al embrión. Al momento de realizarse la fecundación, la placenta aparece y está presente durante los 9 meses del embarazo. La placenta es responsable de transmitir los nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé.
así como la eliminación de desechos, y la placenta forma la hormona gonadotropina coriónica humana. Asimismo, produce otras hormonas que ayuden a la madre a ver el cambio materno, como las mamas, por ejemplo la progesterona, el estradiol y la hormona gonadotropina coriónica. La membrana interna de la placenta, llamada amnios, contiene el líquido amniótico y el feto. La membrana exterior, llamada corión, contiene el amnio y es parte de la placenta y el saco amniótico. Las funciones de la placenta: el metabolismo placentario. La placenta, al momento del embarazo, puede sintetizar glucógeno, colesterol y ácidos grasos como fuente de nutrientes y energía para el embrión. Muchas de las actividades metabólicas son críticas para sus otras dos funciones importantes, como el transporte intra y extracelular y la secreción endocrina. El intercambio de gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, se realiza por difusión simple. El feto puede extraer de la madre de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna. Y por ello, la interrupción del oxígeno, aunque sea por corto periodo, 30 segundos, es letal para el feto. La competencia inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente en el primer trimestre del embarazo, ya que en este momento el feto puede producir los componentes del comportamiento. Las inmunoglobulinas pertenecen casi en su totalidad a las inmunoglobulinas G y IgG, que comienzan a ser transportadas desde la madre al feto a partir de las 14 semanas aproximadamente. El feto utiliza un tercio de oxígeno y glucosa de la madre. La tasa de síntesis de proteínas es... La placenta es una barrera celular muy compleja que deriva embriológicamente de tejidos fetales y maternos. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar la barrera placentaria. Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones, la concentración de los fármacos y sus metabolitos en la circulación fetal, y es equiparable a la concentración en la sangre materna. El cordón umbilical está formado por 2 arterias y una vena. Los fármacos pueden afectar sobre todo cuando se utilizan a lo largo de la gestación y también cuando se emplean al momento del parto. Su administración, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico. Si se administran fármacos en etapas avanzadas de la gestación, producirán sobre todo alteraciones funcionales. En ocasiones los fármacos administrados a la madre pueden tener efectos terapéuticos en el feto. La mayoría de los fármacos atraviesan por difusión simple. Los fármacos con peso molecular inferior a 600 daltons pasan fácilmente, pero los que tienen peso superior a 1000 daltons difunden con dificultad. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna, que va de 0.10 a 0.15 unidades de pH, la cual determina que el feto se acumulen sobre todo sustancias básicas. La liposolubilidad favorece el paso de sustancias. Es importante, las características morfológicas de la placenta varían según el proceso de gestación. La superficie de intercambio entre la circulación materna y fetal va aumentando y las capas de tejido entre los capilares disminuyen. Los anestésicos inhalados también pueden cruzar la barrera placentaria. Los anestésicos inhalados también pueden cruzar la barrera placentaria y afectar la respiración fetal si se utiliza en el embarazo. Los anestésicos causan depresión respiratoria en el recién nacido. La transferencia placentaria depende de 3 factores: el factor materno, el factor placentario y los factores fetales. Hola, mi nombre es Marcela y yo voy a hablar sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura celular compuesta por filamentos, se encuentra dispersa por el citoplasma y su función es principalmente el sostén de la célula para mantener la arquitectura y forma celular. Estructuralmente se compone de 3 tipos de fibras. Se clasifican de acuerdo a su tamaño.
Estas son las fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Cada uno le otorga una propiedad específica a la red. El interior de la célula es un ambiente donde ocurren desplazamientos y tránsito de materiales. Bueno, aquí podemos ver los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Sus funciones. Como su nombre lo indica, la función importante del citoesqueleto es proporcionar estabilidad y forma la célula. Cuando los filamentos se combinan en esta red, le otorga a la célula la propiedad de resistir a la deformación. Bueno, primero vamos a hablar sobre los microtúbulos. Ayudan a darle forma a la célula y además se asocian con la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Los microtúbulos son filamentos largos y formados por la proteína tubulina. Bueno, son estructuras huecas de aproximadamente 25 nanómetros de diámetro. Estos se extienden desde las células hasta dentro de los cilios o flagelos. Son los componentes más importantes del citoesqueleto y pueden formar asociaciones estables. Además, ayudan a muchos microorganismos a movilizarse por medio de los cilios y flagelos. Una de sus características más relevantes es la capacidad de crecer y acortarse, siendo estructuras bastante dinámicas y al igual que en los filamentos de actina. Aquí se pueden utilizar como transporte. Estos se clasifican en dos grupos de proteínas, la tidecina y las dineínas. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí. Por ello se dice que en estos filamentos existe una polaridad. Los filamentos de actina son tubos de 7 nanómetros de diámetro. También son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que constituyen los filamentos son partículas en forma de globo. Aunque sus estructuras lineales no tienen forma de barra, giran en su eje y recuerdan a una hélice. Estas unidades a una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento. Varios de los movimientos celulares dependen de una interacción entre los filamentos y la proteína motora miosina. Los extremos se pueden diferenciar, uno se denomina más y el otro menos. Por estos extremos los filamentos pueden crecer o acortarse. Bueno, aquí se puede ver una imagen del citoesqueleto y cómo se ponen los microtúbulos, los filamentos intermedios y los monómeros de actina. Los filamentos intermedios tienen un diámetro de 10 nanómetros y de intermedio con respecto a los otros dos componentes que ya mencionamos. Voy a pasar una que no tiene nada que ver. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular, se extienden hasta la membrana y a menudo están unidos a esta. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular. Aquí podemos observar cómo se forma un filamento intermedio. Empieza como un monómero, luego se compone de otro y se convierte en un dímero, y así después se convierte en un tetrámero y de ahí a octámeros, y de ahí, ya que están todos unidos, se vuelve un filamento intermedio. Este grupo se clasifica a su vez en subgrupos de filamentos intermedios, que son los filamentos de queratina, de dimentina, neurofilamentos y láminas nucleares. Una queratina ácida y una queratina básica forman unos dímeros de queratina. Dos de estos constituyen un tetrámero de queratina. Esto constituye a un protofilamento. 4 protofilamentos forman una protofibrilla. 4 protofibrillas forman una hiebra de queratina. Filamentos de dimentina, filamentos de porfirina y láminas nucleares. Los neurofilamentos se
Se encuentra en las neuronas y los axones del sistema nervioso central. Tienen un diámetro de 10 nanómetros y cada neurofilamento relaciona con su vecino a través de unas proteínas asociadas. Los gliofilamentos están representados por la proteína acídica fibrilar de la glía. No se encuentran en todas las células gliales, solo en el citoplasma de los astrocitos y de las células asociadas a este. Los citoqueratinas están constituidas por numerosas clases de proteínas fibrales y tienen 8 nanómetros de diámetro. Los filamentos de desmina están formados por proteínas de desmina, comparten localización con los miofilamentos finos y gruesos del músculo liso. Los filamentos de vimentina se encuentran en las células mesenquimáticas, así como algunas células epiteliales y células de Schwann o células de la glía. Los filamentos de vimentina se encuentran en las células mesenquimáticas, así como en algunas células epiteliales y células de Schwann o células gliales. Tienen 10 nanómetros de diámetro y se asocian a fibras de desmina. Filamentos de periferia están conformados por proteínas similares a la vimentina denominada periferina. Se encuentran en las neuronas cuyos axones se extienden allá al sistema nervioso central. Las láminas nucleares están constituidas por 3 tipos: polipéptidos, dado lugar a las láminas A, B y C, y forman dímeros de la minina que se juntan a su vez a dar redes diferenciales del resto de los filamentos intermedios. La quinesina se compone de 2 fibras trenzadas basadas de 2 cabezas, que son las cuales van caminando sobre los microtúbulos dentro de la célula. Dependiendo de los aminoácidos exactos que forme la proteína, existen las quinesinas que caminan de una dirección del microtúbulo, la positiva, desde el centro del núcleo hasta el exterior, y la contraria, que es la negativa, que va desde afuera